Castro Gómez nos recuerda que la implementación de la práctica médica ilustrada en la Nueva Granada exigía dos condiciones: una de carácter formal, la ruptura epistemológica, frente a las interpretaciones mágico-religiosas del mundo, y otra de carácter político, por la intervención del Estado para asegurar la institucionalidad de esa ruptura. El punto cero se lograría cambiando el pensamiento religioso en el significado de la salud y la enfermedad y fuera definido desde el saber experto de la medicina moderna. Entonces modernizar las colonias sería conseguir que la visión científico-técnica de la realidad, promovida por el Estado, sustituyera por completo a todas las demás formas de conocer el mundo, convirtiendo estas formas en medicina prehistórica, alcanzando el conocimiento de las cosas mismas. Castro Gómez se planteó una pregunta: ¿a qué se debía la fe ciega de las élites en la superioridad del conocimiento occidental sobre el conocimiento de las castas? Y apelaré al discurso de la pureza de sangre para responder, y es allí donde argumenta que ese esquema taxonómico no solo se hallaba en el hábitus de los misioneros católicos, sino también en el de los científicos ilustrados, que se educaron en colegios de misioneros católicos. Africanos e indios provienen de la misma descendencia, pero que siendo las dos razas vasallos, los indios se encontraban por debajo de la raza negra, y es donde Castro resalta que en la cúspide taxonómica se encontraría el blanco español y criollo, y luego el negro fiel a su amo y al evangelio, y por último el indio. Los indios de México y Perú son muy superiores a los de la Nueva Granada, porque mientras aquellos lograron desarrollar una cultura parecida a la de los imperios paganos del Oriente, estos de la Nueva Granada permanecen envueltos en las más oscuras barbaries, controladas por el esfuerzo piadoso de los misioneros jesuitas. En suma, el indio de la Nueva Granada, y más que todo el que habita en la selva amazónica, no es otra cosa que un monstruo nunca antes visto, que tiene cabeza. Esta es la sociología espontánea, que se trasluce en la taxonomía del padre Guimilla, compartida por la mayor parte de los jesuitas y por la élite criolla desde el siglo XVIII, y que se educaba en los colegios. Además de todo, el conocimiento de los europeos era visto como superior al que habían producido los indios de México y Perú, y por supuesto, más avanzado que el de los indios de la región amazónica. Muchos teóricos europeos del siglo XVIII pensaban que el paso decisivo que marca la salida de la barbarie y el ingreso a la civilización es la formación de un lenguaje abstracto, mientras que el salvaje permanece sumido en un lenguaje sensorial que le capacita únicamente para conocer objetos empíricos. El hombre civilizado ha logrado desarrollar un lenguaje que le permite conocer universales. Es por ello que solo los pueblos civilizados han desarrollado la ciencia, porque el conocimiento científico, como lo dijera Platón, es un conocimiento de universales. Y es por eso también que para los filósofos ilustrados, los pueblos más adelantados son aquellos que han logrado elaborar códigos jurídicos basados en principios generales y no solo en normas particulares. En la teoría de la acción comunicativa, Habermas sostiene que las estructuras lingüísticas, cognitivas y morales del hombre primitivo solamente posibilitan un pensamiento concreto, que es, por tanto, estructuralmente inferior al pensamiento universalista elaborado por el hombre occidental. Mientras que los jesuitas tildaban de charlatanes a los curanderos indígenas y negros debido a su incapacidad natural para producir conocimientos, nada decían en cambio de los curanderos blancos, pertenecientes a órdenes religiosas como los franciscanos. Muchas de las recetas formuladas por los franciscanos de la Nueva Granada para curar enfermedades en el siglo XVIII incluían brebaje con estiércol, caballo quemado, tripas de ganso, caldo de gallo viejo cocinado, sangre de perro, testículos de zorro, orines de muchacho joven, pene de venado y orejas de ratón, para solo mencionar algunos. La sociología espontánea de la élite neogranadina construía una representación en la que todo conocimiento proveniente de Europa era visto como esencialmente superior al conocimiento producido y transmitido empíricamente por los nativos de América y África, pues al estar desprovisto de un lenguaje capaz de comunicar ideas abstractas y universales, el conocimiento indígena carecía de toda validez. Un ejemplo de este desprecio por el conocimiento de los pueblos no europeos es el caso de los remedios contra la mordedura de serpiente. Guimilla pensaba que las serpientes venenosas eran mensajeras, que la justicia divina había enviado a las vertientes del gran río Orinoco para azote y castigo del bárbaro modo de su proceder de sus moradores, por lo que solamente Dios, en su divina gracia, puede proporcionar el antídoto contra la mordedura.
No todos los ilustrados rechazaban de plano las virtudes del antídoto contra la mordedura de serpientes, descubierto por los negros de la provincia del Chocó. Algunos de los sabios criollos podían incluso reconocer la eficacia del guaco, pero al igual que los jesuitas, no atribuían estos remedios al genio de sus descubridores, sino a la bondad de Dios o a la naturaleza. En otras ocasiones, la efectividad de los antídotos que preparaban los indios era atribuida por los criollos a la feliz casualidad, que premió la persistencia de estos, rústicos en el arte de la experimentación. Al observar científicamente las prácticas médicas de indios y negros, los ilustrados criollos estaban proyectando en realidad su propia sociología espontánea sobre el objeto observado. La ciencia neogranadina de finales del siglo XVIII actúa de este modo como un dispositivo de representación étnica, a partir del cual el otro es nombrado, clasificado y despojado de toda racionalidad cognitiva. Desde el punto cero en el cual se creen instalados los criollos, las prácticas cognitivas de las castas son declaradas como pertenecientes al ámbito del mito y sus practicantes condenados a ocupar un lugar subordinado en el espacio social. Volviendo brevemente al tema de las viruelas del capítulo anterior, se puede decir que uno de los puntos que más intrigaba a los médicos ilustrados era el del origen étnico y geográfico de las viruelas, con preguntas como, ¿se trata de una enfermedad conocida ya por los pueblos antiguos o de una enfermedad reciente? ¿Había sido Europa el lugar de origen de la enfermedad o más bien África o Asia? ¿Cómo llegó el virus a territorio americano? El médico Francisco Gil afirmaba que las viruelas no podían tener su origen en Europa, ya que ningún médico griego o romano dio testimonio de esta. Los primeros médicos en describirla fueron los árabes, lo que demuestra que es una enfermedad relativamente joven. Aunque todo llevaría a suponer que es una enfermedad originada en Asia, Gil prefiere dar crédito a la hipótesis de que se originó en África, y que de allí se extendió a los países árabes y luego pasó a Europa, debido a que siempre se le atribuía las peores pestes a África. Esta afirmación no se sustenta en argumentos científicos, sino que más bien en la representación habitual de los grupos dominantes que decían que una enfermedad como la viruela no pudo haberse originado en Europa, sino que por el contrario, el conocimiento occidental vendrían el diagnóstico correcto y el antídoto contra la enfermedad. También el médico quiteño Francisco Javier de Santa Cruz y Espejo afirmó que eran tres las razones principales por las cuales se consideraba que las viruelas eran de origen africano. La primera es que su clima es muy ardiente, la segunda que su suelo está lleno de suciedad y la tercera es que sus moradores quizás eran las personas más negligentes y ociosas de toda la tierra. Además dice que el hecho de que los soberanos de toda Europa hayan implementado la inoculación como antídoto contra la viruela es una prueba de que la enfermedad no se hubiera visto en ninguna región si no fuese por la flojera de los africanos y la feminada delicadeza de los asiáticos. Resulta claro entonces pensar que Europa en ese momento era visto como un centro difusor de civilización, mientras que Asia y África eran periferias difusoras de barbarie. Esto según los argumentos científicos de los médicos ilustrados como Gil y como Espejo. Entonces tampoco resultaba raro pensar que los miembros de las castas americanas hayan sido vistos como focos difusores de las viruelas. Entonces Espejo propuso la vigilancia constante sobre las actividades de indios y mestizos, acompañada de un estricto control sobre lo excremencial, como las dos estrategias para la conservación de la salud pública en la ciudad de Quito. Entonces la política sanitaria del Estado se dirigía hacia la recolección de los mendigos con el fin de limpiar las calles y resocializar su fuerza de trabajo, pero también hacia la lucha contra todos los posibles focos de infección, como aguas estancadas, cementerios, orinales y basureros. Para el pensamiento ilustrado, sin embargo, todos estos focos estaban espontáneamente relacionados con las actividades de las castas. Entonces estaban controlando, por ejemplo, la cría de puercos y la producción de chicha. Debido a las medidas que se estaban tomando, en 1782 la ínfima plebe se resistió a la campaña de inoculación, resistiéndose y quedándose sin expuestos al contagio 9.000 personas. No porque a partir de su conocimiento comprendieran diferente a la enfermedad, sino porque estaban en contra de las políticas sanitarias a las que estaban siendo sometidos. Título quinto de Las palabras y las cosas, Michael Foucault afirma que la historia natural abre en el siglo XVIII un nuevo espacio de visibilidad para la ciencia, debido a que por primera vez los seres vivientes empiezan a ser clasificados de acuerdo a un orden matemáticamente construido. En esta sección se analizará el modo como este proceso de unificación de la mirada, señalado por Foucault, corre paralelo de un lado a la economía política del Estado Borbón en su esfuerzo por centralizar el conocimiento sobre la naturaleza, y del otro a la expropiación epistemológica
de las castas por parte de los criollos. Se verá como el lenguaje en el que estaba envuelto la significación sobre la salud y la enfermedad antes del siglo XVIII es visto por los ilustrados como fuente de todos los errores. Ahora vemos que un pilar importante de la discusión que propone el cuarto capítulo de la Ibris del punto cero era cómo se defendía la naturaleza humana frente al dominio y la omnipotencia del mundo exterior. Es entonces cuando el hombre se piensa a sí mismo como dueño y señor de la tierra, y es el punto del que parten todas las exploraciones que se dan alrededor del capítulo y que más o menos se sitúan en el siglo XVIII. Como un panorama general, el trabajo ya no está orientado simplemente hacia la supervivencia. Ahora el ser humano pretende la creación y acumulación de riquezas como una superación frente a la temida escasez, y es lo que señala la escuela Foucaultiana como un momento de corte en la historia occidental, un momento sumamente importante. Entonces, esta acumulación de riquezas ahora es patrocinada por los estados y perseguida por los estados. Y fue lo que llevó a la lucha de potencias como España, Inglaterra y Francia, todos con el afán de controlar los mercados. Por ejemplo, la dinastía de los Borbones en Francia, que controlaba en gran parte a los españoles, fueron quienes introdujeron reformas a las ciencias y a la tecnología para que fuesen pilares del crecimiento económico. El control y la apropiación de la naturaleza permitieron a los estados reconocer, evaluar, nombrar, pero sobre todo exportar y comercializar los recursos de la naturaleza que eran relevantes para el proyecto de acumulación de las riquezas. Entonces tenemos que la historia natural y la botánica fueron las ciencias mejor promovidas por el Estado español y las que cimentaron su realización de propósitos respecto a todo este tema de la naturaleza. Foucault atribuye a la botánica cierto valor agregado, siendo este el estudio de las plantas que permitía visibilizar mejor la correspondencia entre el orden del discurso y el orden de la naturaleza, las palabras y las cosas. Sin embargo, no podemos dejar de lado que la botánica tenía una connotación inminentemente económica, con la utilidad comercial de los productos vegetales, para los campos, para la medicina, etc. Así, las expediciones científicas y la creación de jardines botánicos y centralización de las estructuras médicas y farmacéuticas son lo que mejor explica la dirección que tomaron los españoles en este sentido. Ahora bien, con la botánica sucede lo mismo que con la medicina. El conocimiento sobre las plantas y las medicinas se monopoliza, se privatiza, y los modelos de vida estaban siendo, reemplazados debido a una eliminación total de los conocimientos arcaicos, cediendo paso a unas verdades únicas y a un conocimiento verdadero, que fue lo que convirtió, todas las formas de conocimiento previas en ignorancia, en superstición y en barbarie. Entonces, nombrar la naturaleza tenía una connotación ordinal, sistematizarla y acuñarla al lenguaje científico. La forma de nombrar las cosas debía garantizar unicidad en los nombres, cosa que no se pudieran relacionar el nombre de una planta con su uso religioso o su uso estrictamente medicinal, sino por su nombre científico y universal. Entonces vemos que el poder botánico es tremendamente político y burocrático también. No en vano los nombres de las plantas están en latín, que es el idioma de la élite y el idioma de los cultos. Entonces, vemos que la botánica y la naturaleza se instauraron prioritariamente para la dominación de las potencias europeas, que también se dio como un proceso de colonización. Ante esto se hizo necesario para los españoles hacer un inventario de la flora del Nuevo Mundo, determinando científicamente qué tipo de especies podían servirles como un valor de cambio. Entonces, siguiendo este orden, la corona española y el rey Carlos III, fuera de interesarse por debates científicos, querían ser fuente de capital económico, militar y político. Por eso empiezan estos procesos que conocemos como biopolíticos, y con ellos una larga lista de expediciones de expertos que exploraron el mundo vegetal del Amazonas, del Orinoco y gran parte del territorio venezolano, todo por la parte nororiental de la Nueva Granada. Sin embargo, estas primeras expediciones no fueron tan exitosas. Luego de esto, José Celestino Mutis le insistió al rey para que volviera a financiar una nueva expedición botánica y le endulzó el oído con las consecuencias de corte económico y político que podía traerle. Y entonces, pues así sucedió efectivamente. Los botánicos que encabezó Mutis recorrían el campo recogiendo toda clase de plantas, raíces, tubérculos y seguían patrones de recolección bastante estrictos. Entonces agrupaban lo que recogían en viveros, en herbarios, en cultivos. Estaban los dibujantes que tenían tal cual el dibujo, el retrato de lo que eran las plantas, pero por más que fueron cuidadosos, poco o nada les importó el uso común que le daban los habitantes a los ejemplares que recogían. Lo que importaba era legitimarse ante el Tribunal de la Razón Botánica, que de vez en cuando le daba a los indios y a los campesinos el nombre y el cargo de informantes nativos.
Durante las últimas expediciones se halla un particular interés por la paternidad de la quina entre Mutis y López Ruiz, elemento que era eficaz para tratar las fiebres o calenturas, como eran comúnmente conocidas, además de ser la cura y el antídoto para ciertas particulares fiebres tropicales. El comercio de la quina se dio, digamos, en lugar a comprender la legitimización del comercio desde un conocimiento científico y que da lugar a entender la biopolítica estatal. Entonces también empiezan los afanes como por la erudición y de los intelectuales por ser conocidos por la recientemente conformada comunidad científica. Decían que no se es nadie cuando los conocimientos no están debidamente legitimados y no se han aprendido, digamos, en las aulas de las universidades. Este era el caso de Mutis, que estaba legitimado precisamente para deslegitimar conocimientos locales en nombre de los saberes europeos. Científicos periféricos como él se convirtieron en consumidores culturales y en los administradores, digamos, del saber universal que se producía en Europa y utilizado para distanciarlos culturalmente de los subalternos, de los locales. A modo de conclusión, nos detenemos a pensar cómo los saberes científicos toman una importancia especial para los procesos de colonización y que finalmente determinan gran parte de la identidad científica europea a costa de lo que era y sigue siendo el panorama cultural, natural y biológico de los territorios latinoamericanos, que fueron sometidos a acompañar todo el proceso de modo pasivo en las expediciones y que probablemente dejaron obsoleto el conocimiento previo que se tenía de las especies y de las plantas y que fue arbitrariamente reemplazado por los pilares coloniales y que finalmente hacen parte de la identidad de ambos lados de la moneda. ¿Cómo? ¿No te enteraste todavía? Hoy me la doy en la pera. Se viene la fiesta del administrador del grupo. Sí. Bebecita, bebe link y bebe wiki. Fuma marihuana y también se mete friki. Cena bella con la friquitona.